Bueno, buenas noches, retomando un poco las clases de los jueves. En esta parashá, una parashá especial para mí, porque es la parashá que yo leí en mi bar mitzvah, una de las parashot que leí en mi bar mitzvah. Yo leí Tazria y Metzorá. Este año, como tenemos un año bisiesto, tuvimos un segundo Adar, entonces las parashot se separaron, y al separarse las parashot, también la Haftará, que se lee este año, que se lee en la parashá de Tazria, es una haftará que no es común leerla, porque generalmente Tazria y Metzorá van juntas. Una vez cada tanto pasa que Tazria está sola y en ciertas condiciones se lee la haftará que se va a leer este año. Y nosotros vamos a tratar de enfocarnos en la historia, en la historia del Tanaj. Vamos a profundizar después en la explicación, en la interpretación de un cabalista del siglo XVII, falleció en el siglo XVII, nació en el siglo XVI. Y al final vamos a ver un poco también sobre qué es lo que nos dice todo esto a nosotros. En la historia de la Haftará, primero para entender un poco qué es la Haftará es una porción del Tanaj, del Naj, mejor dicho, de los profetas, que se lee siempre después de la lectura de la Torá. Todos saben que todos los Shabbat, y así como los lunes y los jueves, y más festividades, Rosh Chodesh, etcétera, se lee la Torá. En Shabbat, en Shabbat, después de la lectura de la Torá, se lee una porción también de los profetas. ¿Cuál es el motivo, cuál es el origen de eso? Hay diferentes opiniones, no está muy claro, pero quizá la opinión la más fuerte de todas es que en la época del Imperio Seleucida, cuando dominó la tierra de Israel y prohibieron leer la Torá y estudiar la Torá, entonces ellos habían prohibido la Torá, pero no los Nevi'im, no los profetas, porque ellos consideraban al libro de los profetas como un libro que no religioso. Entonces, ¿qué hicieron los Yehudim? Tomaron porciones de los profetas que estaban relacionados, digamos, eran de la misma temática de la parashá, y lo empezaron a leer como para recordar que en realidad deberían leer la parashá que toca estos temas. Después eso quedó instalado así nuestras costumbres, y de hecho hoy quizás la aliyá más importante que uno puede dar es la de Maftir, porque después del Maftir la persona sube y lee la Haftará. Entonces, como la parashá de esta semana, Tazria, entre otras cosas, habla también del zarat, de la lepra, que en realidad dijimos alguna vez que la traducimos nosotros como lepra, pero en realidad no es la lepra conocida, no es la enfermedad física conocida hoy en día, sino la lepra de aquella época era una enfermedad física, pero era como un síntoma de algo, de un problema espiritual, ¿sí? Que Dios lo mandaba a través de la piel para que la persona pueda recapacitar. La Haftará de esta semana nos cuenta trae como dos personajes. Un personaje era arameo, era un general importante, un comandante del ejército del imperio arameo, que en esa época era un imperio que intentaba, digamos, dominar Israel, estaban en una lucha con Israel. Y por otro lado, al profeta Elisha. ¿Quién fue el profeta Elisha? Fue el discípulo y el alumno, el seguidor de Eliyahu Hanaví, del profeta Elías. Entonces vamos a hablarla de adentro porque está bastante interesante. La Haftará no voy a empezar desde el principio, voy a saltearme los primeros versículos porque la historia empieza un poco después. Dice así, Naamán. Naamán era ese comandante, ¿sí? El comandante del ejército del rey de Aram. Era respetado por su amo y muy honrado por el pueblo. ¿Por qué era honrado por el pueblo y respetado por su amo? Porque, o sea, no era un general común, era quizás la mano derecha, el principal brazo de poder del rey de Aram, pues Dios había dado la victoria a Aram por su intermedio. Es decir, era un general victorioso y por eso era muy respetado por el pueblo y por el rey de Aram. Era fuerte y dispuesto a luchar en todo momento, pero no podía hacerlo en estos momentos, en esta historia. ¿Por qué se debilitó y no podía luchar? Porque sufría de tzarat, ¿sí? Sufría de ese tzarat, de esa, entre comillas, lepra, que no le permitía luchar. Cuando los aramitas salieron en regimientos, capturaron a una joven muchacha de la tierra de Israel, que se volvió sierva de la esposa de Naamán. O sea,
ellos mandaban como pelotones, como regimientos hacia Israel, en pequeñas luchas. Entre una de esas luchas, ellos tomaron como rehén, capturaron a una chica israelí. En esa época, el reino Israel estaba dividido en dos: el reino de Judá por un lado, en el sur, en Jerusalén, y en el norte, perdón, el reino de Israel que estaba en Samaria. Entonces capturaron a esta chica y ella era la sierva de la esposa de Naamán. ¿Sí? La llevó como empleada de la esposa de Naamán. Entonces ella le dijo a su amo, un día esta chica le dice a su patrona, a su ama: si el pedido de mi amo será llevado ante el profeta de Shomrón, en Samaria, él lo curará de su tzara. Dijo: yo le doy una idea. Dígale a su marido que vaya al profeta de Israel, al profeta que está en Samaria, y él lo va a curar del tzaraat. Bueno, él, Naamán, fue y habló con su amo, con el rey. Fue a preguntar al rey: mire, rey, me está diciendo una chica israelí que está en mi casa, se ve que le creyó, se ve que le tenían, digamos, la respetaban. Entonces dijo: mira, la chica me está diciendo que hay un profeta en Israel que me puede curar. ¿Qué te parece? ¿Voy, no voy? ¿Qué hago? Eh, el rey de Aram respondió: ve y acércate al profeta. Anda, andalo al profeta. De todas formas, enviaré una carta al rey de Israel diciéndole que ordene al profeta que te cure. Él, en esa época, no entendían cómo era que un profeta sea independiente del rey o esté por encima del rey como siempre fue en Israel. En Israel estaba el rey, pero por encima del rey siempre estaban los profetas. En el caso del resto de los pueblos, el rey era la máxima autoridad. Entonces, para hacerlo más directo, para decirle: mira, en vez de, no te voy a mandar al doctor, te voy a mandar al rey para que le ordene al doctor que te cure. Entonces le mandó esa carta al rey de Israel, que en esa época, acá el Haftará no trae su nombre, pero se supone que era Yehoram, hijo de Ahab. Entonces, Naamán partió tomando consigo 10 talentos de plata, 6.000 ciclos de oro y 10 artículos de vestir como obsequio para el profeta. Es decir, le llevó una buena paga también para el profeta. Pero ¿a dónde fue él? ¿A dónde se dirigió? No se dirigió al profeta, se dirigió al rey de Israel primero para llevarle. Era un tema diplomático también, ¿no? Está yendo el general del ejército de Aram con la carta, una nota del rey. Entonces llega, le trae la nota al rey, trajo al rey de Israel la carta que decía: cuando te llegue esta carta, sabé que he enviado a ti a mi sirviente Naamán para que lo cures de su tzarat, para que vos lo cures del tzarat, pensando, imaginando que el rey se iba a entender que él no era un curandero, que lo tenía que mandar al profeta. ¿Cuál fue la reacción del rey? Pero cuando el rey de Israel leyó la carta, primero él no se acordó del profeta. Estamos hablando de un reino, eran los reyes de Israel, en su mayoría eran corruptos, no creían en los profetas, de hecho creían en los profetas del Baal, y eran falsos profetas. Y lo último que se imaginó él es mandarlo a lo de Eliyá, a lo del profeta. Entonces, ¿qué dijo? ¿Cuál fue el análisis que hizo el rey en ese momento? El rey, cuando leyó la carta, eh, rasgó sus vestimentas como en forma de duelo, y dijo lo siguiente: ¿acaso soy Dios que puede dar muerte o vida? ¿Que me envía a alguien para que lo cure de su zarat? ¿Soy yo Dios? Seguramente, obviamente, está buscando un pretexto para venir y luchar contra mí. En realidad, lo que él quiere es una incitación para entrar en algún tipo de guerra, en una batalla. Entonces me manda a alguien curarlo de su zarat, sabiendo que yo no soy Dios para curar de un zarat, y como no lo voy a poder curar, seguramente lo que él quiere es tomar esto como un pretexto para entrar en guerra. ¿Quién se enteró de todo esto? Se enteró Elisha. Cuando Elisha, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestimentas, envió un mensajero al rey diciendo: ¿por qué has rasgado tus vestimentas? Que Naamán venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. En este sabrá que hay profeta en Israel, podemos entenderlo de dos maneras: que Naamán sabrá que hay un profeta en Israel y que el rey también va a saber que hay un profeta en Israel. En realidad, en la parte literal es que Naamán, tráelo, que venga el general de Aram, y va a ver que hay un profeta en Israel, y por ende que hay Dios en Israel, porque un profeta no tiene poderes. El profeta lo que hace es lleva la curación o lleva el mensaje de Dios, el mensaje divino, es una persona espiritual. Entonces Naamán
fue con sus caballos, y acá es interesante que el Naj nos dice con qué fue, digamos, todo, o sea, es como para que nos imaginemos la situación. Llega el general del rey de Aram, sería la mano derecha, el principal, quizás del ministro principal que tenía el rey también, podríamos llamarlo el ministro de defensa en ese momento, llega con sus caballos y carruajes, no un caballo, con sus caballos y sus carruajes. Quiere decir que no llegó solo, llegó bien acompañado y se paró en la entrada de la casa de Elisha. ¿Qué esperaba que pasara? Que salga Elisha a recibirlo. Oh, general, ¿cómo le va? ¿Qué hizo Elisha? Elisha envió un mensajero para que le diga, ve y lávate en el Jordán, en el río, en el Jardín, 7 veces. Y tu piel te será de vuelta y estarás ritualmente puro. Vas a ver que te vas a curar todo. ¿Cuál fue la primera reacción de Naamán? Se enojó, se enfureció. Naamán se enojó y se fue. Y dijo, claro, yo pensaba que él saldría en mi honor, se pararía ante mí respetuosamente y para curarme invocaría el nombre de Dios, su Señor, y movería su mano hacia el área afectada y yo, la víctima de Tarat, sería milagrosamente curado. Claro, él pensó que iba a haber toda una ceremonia, que va a salir, lo va a saludar respetuosamente, va a invocar el nombre de Hashem y va a hacer algo así con las manos como una magia y de repente y se va a curar. ¿Qué es esto de mandarme a bañarme en un río? ¿Y qué sigue diciendo? ¿Acaso no son Amaná y Farpar, los ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? Si en Damasco tenemos ríos, Aram, los arameos eran de Siria, eran del imperio sirio. En Damasco tenemos mejores ríos que todas las aguas de Israel. ¿Qué me manda a bañarme en el Jardín, en el Jordán, que es un río así, un riachuelo? O sea, ¿qué me está cargando? Se enojó. Yo me lavo, y además él dice, yo siempre me lavo allá en el Farpar y en Amaná, y acaso estoy puro de Tzarat. Se dio vuelta y partió con ira, se fue enojado. ¿Quiénes lo apaciguaron? Los soldados, digamos, los sirvientes de él. Sus sirvientes se le acercaron y le hablaron y le dijeron lo siguiente: Naamán, señor, si el profeta te hubiese dicho que hicieras algo difícil, algo complicado, mira, tenés que agarrar una piedra, molerla, hacer mezclarlo con ciertas hierbas, cualquier cosa difícil que no lo hubieses hecho, ¿acaso? ¿No lo habrías hecho? Seguramente lo habrías hecho porque hubieses creído que esa era la curación para el zarat. Más aún entonces cuando te dice algo fácil, que lo tenés que hacer, lávate y vuélvete puro, deberías escucharlo. Le dijeron, qué te cuesta? Él no, ya lo tenés, ya nadie va a ver si te lavaste en el Jardín o no te lavaste en el Jardín. Anda a hacer caso, ¿qué perdés? Si viniste hasta acá, hiciste todo esto para curarte, fuiste al profeta, el profeta te está diciendo algo fácil de hacer, ¿por qué no lo vas a hacer? Si te hubiese dicho algo difícil, ¿lo harías? Sí. Bueno, entonces te dice algo fácil, ¿por qué no lo vas a hacer? Bueno, fue Naamán y se sumergió 7 veces en el Jardín, como el profeta de Hashem le había dicho. Su piel volvió a ser como la de un pequeño niño y estaba puro de tzará. Cuando vio esto Naamán, regresó al hombre del Señor, al hombre de Hashem, es decir, al profeta, tanto él como todo su séquito, vino y se paró ante él. Ahí sí lo enfrentó, ahí lo pudo ver por fin a Elisha y le dijo lo siguiente: ahora sé, y este es el versículo importante de la Haftará de esta semana, ahora sé que no hay Señor en todo el mundo fuera del de Israel. Ahora, por favor, acepta un regalo de tu sirviente. Dijo, ahora entendí, ahora sé, él era pagano, él venía del imperio arameo, tenía los dioses arameos, y él dijo, ahora sé que no hay dioses en la tierra como Dios, fuera de Dios. Él es un Dios, empezó a creer en Dios. Aceptó un regalo, le quiso pagar. Entonces Elisha le dijo, por el Dios viviente, ante quien me paro con regularidad para rezar, no puedo aceptar ningún regalo. Si esto es la verdad, si Dios me mandó a mí, si yo soy el hombre de Dios para curar, entonces Dios te quiso mandar la curación por medio mío, ¿por qué voy a recibir un pago por eso? ¿Yo qué tengo que ver? No lo hice yo, esto es Dios. O sea, yo soy un mensajero de Dios. Yo no puedo tocar esa plata. No, pero por favor, no. Naamán rogó a Elisha que aceptara algo, pero él se rehusó. Entonces, ¿qué le dijo Naamán? Ok, ¿no aceptás un regalo mío? Permitime, te pido permiso por lo menos para llevarme yo algo de acá. ¿Qué es lo que se quiso llevar Naamán? Dijo Naamán, al menos deja que tu sirviente reciba 2 mulas cargadas de tierra de la tierra santa
para construir un altar. Yo quiero llevarme tierra de Eretz Israel para construir un altar en Siria, en Damasco, porque a partir de ahora, pues tu sirviente ya no ofrecerá holocaustos o sacrificios a otros dioses, sino solo al Dios de Israel. Por eso quiero tierra de Eretz Israel, quiero la tierra donde está el Dios de Israel. Entonces, y después le siguió diciendo, más todavía, por favor, lo único que, digamos, que le tengo que pedir disculpas a Dios desde ahora, de antemano, es, por favor, que tu sirviente pida a Dios que me perdone al menos por esta única cosa. Cuando mi amo, el rey, o sea, el rey de Aram, va al templo de Rimón, hay un templo que se llama el templo de Rimón, que era el templo donde estaba la idolatría de ellos, a prosternarse allí. Su prosternación me obligaba también a mí a prosternarme en el templo de Rimón, porque él se apoyaba. Como cuando el rey se aposterna, el que está al lado tiene que agacharse también para permitirle al rey agacharse. Quiera Dios perdonar a tu sirviente por esto, por prosternarme en el templo de Rimón. Entonces Elisha le dijo, ve en paz, y Naamán se fue de él cierta distancia. Ahí está la Haftará, con esto termina la Haftará. Es decir, que Naamán reconoció a Dios por medio de este tzarat, y bueno, y se volvió después a su tierra. La historia sigue en el Tanaj, que en ese momento estaba el discípulo de Elisha, se llamaba Gehazi. Gehazi dijo, ¿cómo? Elisha, te perdiste de ganar un montón de plata, ¿cómo no aceptaste la plata? Entonces corrió Elisha, Gehazi sin que Elisha se entere, y lo agarró en el camino, lo frenó en el camino a Naamán y le dijo, mirá, vengo de parte de Elisha, pide si le puede mandar la plata, porque justo vinieron dos estudiantes, 12 discípulos de profecía, y que tienen un problema de plata, están muy pobres, pidió a ver si le podés mandar algo, no para él, ¿no? Él, pero no te lo pidió antes porque en ese momento no habían llegado, pero justo te fuiste y llegó esta gente y necesitan la plata. Entonces Naamán, con mucha alegría que podría darle algo a Elisha, él le había pedido creo que una muda de ropa, se ve que en esa época la muda de ropa era cara, una muda de ropa debe ser un lingote de oro o algo así. Entonces, perdón, un lingote de oro y dos mudas. Entonces le dio dos lingotes y dos mudas, o sea, le dio de más. Y Gehazi se vuelve. Cuando vuelve Gehazi, Elisha lo ve y le dice, ¿dónde estuviste vos? No, él trató de esconder, que no quiso decirle. Entonces Elisha le dijo, ¿sabes qué? La plata de eso, esa plata eso es lo que tiene lepra, esa es la lepra. Yo no la quise recibir, vos la recibiste, por lo tanto, su lepra te va a pasar a vos y a tus hijos, a él y a sus hijos. Entonces después la Haftará que sí se lee cuando Tazria y Metzorá están juntas, que la Haftará que yo leí en mi Bar Mitzvah, habla de 4 leprosos que estaban en el campamento del enemigo, bueno, toda una Haftará que se lee la semana que viene en Parshat Metzorá. Entonces ese era Gehazi y sus hijos, ¿sí? Ese era el pecado de Gehazi que está conocido en el Tanaj. Pero bueno, esta es la historia que tenemos hasta ahora sobre la Haftará sobre Naaman. Y vamos a tratar un poco de profundizar en esta historia, trayendo un midrash. Hay un midrash en Dvarim Rabbah que dice lo siguiente, habla de 4 personas, 4 personajes que reconocieron a Dios. Y seguramente cuando yo digo 4 personajes, ustedes se van a imaginar directo a Abraham, a Noah, no sé, a Isaac, a Jacob. Hay montones que reconocieron a Dios. Sin embargo, el Midrash trae 4 personajes que uno es muy conocido y los otros 3 son no tan conocidos. ¿Quiénes son? ¿Quién es el conocido? El más conocido es Moshe, ¿sí? Pero el Midrash dice lo siguiente. Yitro, el primero de ellos, reconoció a Dios, pero le dio a los dioses paganos, le dio, ¿cómo se dice? Digamos, cierto reconocimiento, es decir, le dio cierta validez, cierta existencia. ¿Por qué? Como dijo el versículo, cuando él escuchó todo lo que había pasado con Am Israel cuando salió de Egipto, se partió el mar y todo eso, ¿qué dijo Yitro, suegro de Moshe? Dijo, Atay Adati, ahora yo entendí, ahora yo supe, ahora yo sé, que Gadol Hashem Mikola Elohim, que Dios es más grande que todos los dioses.
quiere decir que les dio a los dioses identidad. Los otros existen, les dio identidad. De acá aprendemos nosotros que Yitro él fue una persona que buscó a Dios y pasó por todas las religiones y todos los dioses que habían. Adoró a todos los dioses que habían en esa época. Nicola Elohim, de todos los dioses. ¿De dónde sabes cuáles son todos los dioses? Es porque él pasó realmente por la adoración de todos los dioses, hasta que al final él dijo, ahora entendí que Dios es el más grande de todos los dioses. Quiere decir que en realidad reconoció a Dios, pero como más grande, que es como quien dice, uno va al gerente y le dice, che, escuchame, está la baldosa del piso roto. El gerente dice, no sé, yo no entiendo nada, anda a hablar con el de mantenimiento, qué sé yo, el gerente no sabe el tema de la baldosa. Vas a preguntar cosas grandes, importantes, se lo vas a ver. Cosas pequeñas no vas a ver. Entonces como que Yitro dijo, está Dios, es más grande que todo el resto de los dioses. ¿Sí? Segundo, está Naamán. El Midrash nos habla de Naamán en la historia de hoy. ¿Qué dijo Naamán? Naamán reconoció a Dios sobre la tierra. Dijo, no hay otros dioses. Y Nenai Adati dijo, yo ahora entendí, ahora supe, ¿quién Elohim bejó la Aretz, quién be Israel? Que no hay un Dios en toda la tierra sino con el pueblo de Israel. Es decir, el único Dios es el del pueblo de Israel. Todos los dioses que dicen toda la tierra no existen. No hay otros dioses en la tierra sino el de Israel. Pero eso es en la tierra. Después arriba en el cielo capaz que hay otros tipos de dioses, otros poderes, el diablo, el no sé qué. Hasta que vino Rahab. ¿Quién fue Rahab? La historia de Rahab es la siguiente. Cuando el pueblo de Israel fallece Moshe y Josué se hace cargo del pueblo y tiene que entrar a Eretz Israel en la práctica, o sea, ya tenía que entrar a Eretz Israel. Él manda a 2 espías, pero no eran los espías que habían ido, que habían mandado en la época de Moshe, que fueron sino simplemente para tener un informe práctico por dónde entrar, sabiendo que van a entrar, no si es que iban a entrar o no a conquistarla, sino por dónde entrar, como que concretarlo. Llegaron esos dos espías y fueron a la casa de Rahab. Rahab es interesante porque el Naj la llama Rahab Azoná. ¿Sí? Azoná en hebreo es la prostituta. Pero todos los comentaristas dicen que la palabra Azoná en el Tanaj no todos los comentaristas, algunos de los comentaristas dicen no es de prostitución, sino Azoná viene de la palabra Zan. Zan significa que alimenta. Ella tenía una hostería, un restaurante, digamos, en el camino, en la entrada de Jericó, por donde toda la gente pasaba, se juntaban ahí, comían, bebían. Entonces, digamos que ella daba de comer. Cuando se entera, ellos llegaron a ese lugar, a esa hostería. Cuando se enteró el rey de Jericó que entraron 2 espías de Israel hacia Jericó, los mandó a buscar a esa hostería. ¿Qué hizo Rahab? Los escondió en el altillo de su casa. Abajo habían como colchones de paja, los escondió ahí abajo para que no sepan. Y ella dijo, no, por acá no pasaron, o pasaron por acá y se fueron. Y así le salvó la vida. Cuando le salvó la vida, ella les dice a ellos que en realidad, ella era aramea, perdón, era kenaanita, ella les dice, yo en realidad creo en el Dios de Israel, por eso es que lo salvé. Y yo sé que Jericó va a caer en vuestras manos. Solo lo que les pido es que no le hagan daño a mi familia. Entonces ellos le dicen, vos pones un hilo, una cinta en la ventana, y cuando nosotros ingresemos a Jericó, trae a toda tu familia, encerrarlos en tu casa y tu ventana, digamos, tu casa no será tocada. Y así fue que Rahab se salvó, digamos, no le hicieron nada a Rahab y a su familia. Y hay un Midrash que dice que después Rahab se convirtió al judaísmo y se casó con Yoshua. Rahab, ¿qué dijo? Rahab reconoció a Dios diciendo que Hashem Elokejem, porque vuestro Dios, u Elohim, Bashamay Mimal, es Dios en los cielos, arriba en lo alto, Vealaretz Mitachat, y en la tierra abajo. Es decir, ella fue un paso más todavía en el reconocimiento de Dios, y dijo, no solamente de todos los dioses, no solamente que es el único Dios en la tierra, es el único Dios en la tierra y en el cielo. No hay, o sea, es el único Dios. Vino Moshe y fue un paso más adelante. Y lo decimos nosotros todos los días en el Aleinu Leshavea. ¿Qué decimos? No, que Hashem Avim Bashamay Mimal, Valaretz Mitachat,
¿Se acuerdan cómo sigue? En Od, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, está en el final del primer párrafo. Vino Moshe, dice el Midrash, y escuchen estas palabras que son importantes también para el final de la clase, y de hecho es el título. Vino Moshe y lo puso a Dios, puso reconocimiento de Dios, Bejalalosh el Olam. ¿Qué Bejalalosh el Olam? Uno puede decir en el espacio, es decir, entre cielo y tierra está el espacio. Entonces lo puso a Dios también en el espacio. Pero Bajalal, en hebreo, ¿qué significa Halal? También significa vacío. Lo puso a Dios en el vacío del mundo. Que eso es lo que vamos a desarrollar al final de la clase. Pero ¿qué fue lo que cambió Moshe? Dos palabras. Dijo Ein Od. Pregúntanos, ¿sabes qué significa Ein Od? En el cielo, Moshe dijo así: que Hashem Elohim, Dios es Dios, Bashamay mi mal, lo mismo que Rahab, Galaretz mitachat, igual que Rahab, pero le agregó dos palabras más, Ein Od. No hay más. O sea, no hay fuera de él nadie. Dicen los sabios, ¿qué le agregó con la palabra Ein Od? Agregó que Dios está también en el vacío del mundo o en el de Jalalosh el Olam. ¿Sí? Vamos a ver qué significa esto. Pero antes de ir, Enod es Enod, no hay más. ¿Eh? Or de luz o Od, de más. Enod, no hay más. Pero antes de eso, antes de ir de ver ese tema, vamos a preguntarnos por qué Naamán fue castigado con Metzorá. Entonces, todos conocemos que el principal motivo por el cual Dios castiga a las personas con Metzorá es por el ayonará, por hablar mal de otro, por la difamación. Pero en realidad el Talmud enumera 7 cosas que pueden llevar al zarat. Y una de ellas, nosotros la vimos en Naamán, que es la arrogancia. Naamán era una persona, un general, reconocido no solamente por el rey de Aram, era muy querido por el pueblo. Entonces era también muy arrogante, era muy poderoso, era muy arrogante. ¿Dónde vemos también su arrogancia? Vemos su arrogancia en una batalla contra Israel, cuando Ahab era rey de Israel, que fue una persona malvada, pero principalmente por estar casado con una mujer malvada, que se llamaba Isabel, que Isabel lo llevó por el mal camino a su marido, y un día decide Ahab ir a recuperar una tierra Ramot Gilad, que había pertenecido a Israel. Él era rey en Samaria, y le pidió ayuda a Josafat, rey de Jerusalén. Entonces Josafat le dijo: no hay problema, yo te acompaño a la guerra, todo lo que quieras, pero quiero escuchar la palabra de Dios al respecto. O sea, preguntarle al profeta. Entonces vino Ahab y le trajo 200, creo que eran 200 profetas, que eran profetas del Baal, eran profetas, falsos profetas, que le dijeron: sí, van a ganar, Dios se los va a entregar en vuestras manos. Entonces vino Josafat y dijo: no, pero son los únicos profetas, me gustaría escuchar a otro profeta. Entonces le preguntaba a Mijiao. Mijiao era un profeta verdadero, y él le dijo: va a caer, uno va a caer, que en realidad era Ahab, y no van a ganar la guerra. Entonces Josafat decidió no ir, no acompañar, y fue Ahab solo a la guerra, y en esa guerra él dijo: bueno, si el profeta verdadero dijo que uno va a caer, dijo: voy a engañar a Dios. Entonces, ¿qué hizo? Fue vestido como una persona, como civil. Dijo: entonces, como no voy a estar vestido como el rey, entonces no me van a apuntar a mí. Entonces cuenta el Tanaj que salió una flecha de un arameo, de un soldado arameo, betumó. ¿Qué significa betumó? Sin querer. Tipo, uno estaba así con una flecha, de repente se le disparó una flecha. ¿A quién invocó? A Ahab. Y Ahab empezó a sangrar, estaba en su carruaje, y le dijo, en esto la Torá lo destaca a Ahab para bien, le dijo al que manejaba el carruaje, le dijo: escuchá, date la vuelta, porque estaba en el frente. Da la vuelta y anda para el final, para el fondo, porque me estoy desangrando. ¿Qué pasó? Se quedó parado ahí todo el día hasta que se hizo de noche, hasta el final de ese día, y al final de ese día murió. ¿Qué es lo que se destaca de todo esto? Es que él en realidad podría haber salvado su vida si él se volvía a su campamento, a curarse. Sin embargo, él dijo: si los soldados van a ver que el rey
abandona el frente, se van a escapar todos y la muerte va a ser peor imagínense ustedes que un pueblo que está atacando a otro, de repente se escapa, retrocede y se escapa, entonces es una derrota, digamos, muy fuerte y ahí van a morir muchos más también. Entonces él decidió quedarse parado en el fondo, pero parado, para que los soldados vean que él estaba con ellos y sigan luchando hasta el final del día. Y dice el Tanaj que ellos al final del día volvieron a sus casas de Shalom. Y ahí murió Ahab. ¿Qué pasó con ese? ¿Quién fue ese que disparó sin querer y mató a Ahab? Fue Naamán. ¿Y qué hizo Naamán después de eso? Fue a decirle a todo el mundo, yo maté al rey, yo mira qué capo que soy. Cuando en realidad él lo había hecho sin querer, no lo había hecho a propósito, no sabía que era el rey, porque no lo vio con las vestimentas del rey. Entonces, Naamán era arrogante. Por eso Dios le mandó el Zarad. ¿Cuál fue su solución? ¿Cuál fue su solución? Cuando él llega a lo del profeta, llega a lo de Elisha, Elisha no sale personalmente a recibirlo con todos los honores. ¿Qué hace? Le manda a una persona. Vos sos arrogante, bueno, yo no te atiendo yo, te voy a mandar a un mensajero a decirte, anda, lavate 7 veces en el Jardín. Eso quebró la arrogancia de Naamán y gracias a eso fue su curación y su reconocimiento también de Dios. ¿Cuál es volviendo al Midrash que habla de los 4 personajes? Ustedes van a preguntar por qué estos 4 personajes. Hay algo en común. Los 4 tienen algo en común. No es que se convirtieron al judaísmo, ¿por qué? Porque Naamán no se convirtió al judaísmo. Hay un Midrash que dice que Rahab sí y Trosi, Moshe era judío, pero Naamán era uno de los Hasidei Olam, de los no judíos que cumplen las 7 mitzvot universales que Hashem le entregó a Moshe en el Ar Sinai, que nos dio a nosotros como judíos la obligación de llevarle al mundo estas mitzvot, estas leyes. ¿Por qué? Porque una persona puede decir, el mundo puede manejarse con el razonamiento. Sin embargo, en el razonamiento, ¿dónde empezó todo el movimiento del iluminismo y todo? En Alemania. Sin embargo, vimos que con el razonamiento alemán también hubo Shoah. Y ellos tenían una lógica. No es que ellos tenían una lógica totalmente errada y maligna, pero era una lógica de ellos. Quiere decir que en realidad el mundo no se puede mantener por la lógica humana únicamente, se necesitan las leyes de Dios. Tenemos que estar todos, saber que existe un Dios que tiene sus leyes, ¿sí? Y esas leyes tienen que ser, digamos, impactar en el mundo, seamos o no seamos judíos. Entonces, esas son las 7 leyes universales, y Naamán las aceptó. Sí, las aceptó y lo puso a Dios por encima de todo. Pero ¿cuál es el punto en común entre los 4? Es que 3 habían nacido no judíos y el cuarto, que era Moshe, creció como no judío. Él fue educado como egipcio, como no judío. Entonces los 4 reconocieron a Dios, salieron desde lugares donde el paganismo era la moneda corriente y de repente reconocieron y se dieron cuenta de la grandeza de Dios. Entonces, por eso los trae el Midrash. Ellos fueron cambiando la conciencia en el mundo, la conciencia de Dios en el mundo, pero no desde dentro del pueblo, sino desde fuera del pueblo. Ahora, hay una explicación también que dice que en realidad el Tzarat, un paréntesis, de Naamán fue a raíz también de la captura, digamos, de esta chica. Entonces van a preguntar, ¿y la chica al final la liberaron o no? Entonces hay los comentarios de los que leen la Haftará dicen lo siguiente. ¿Qué le pidió Naamán a Elisha antes de irse? Tierra. Tierra de Eretz Israel. Para pedir tierra necesitas pedir permiso. Se está sacando tierra. Imagínate, si él llegó a la conciencia de la existencia de Dios y hasta por la tierra pidió permiso de llevarse tierra sin permiso, teniendo una persona, un ser humano en su casa, una chica en su casa sin permiso, ¿no la habrá devuelto? Si pidió permiso para sacar tierra, ¿no va a devolver lo que tomó a la fuerza, que es esta chica, esta sirvienta? Entonces seguramente, no sabemos si la devolvió, pero seguramente la habrá devuelto. Y esta chica sabía cómo, era muy inteligente y sabía dónde mandarlo y cómo hacer para poder lograr su libertad, que fue curarlo del Zarat. Pero ahora nosotros vamos a entrar a... y otro punto más de color.
es que esa tierra que se llevó de Eretz Israel, según la tradición de los judíos de Bagdad, porque si bien Aram era Siria, pero tenía base en Siria, pero Aram gobernaba sobre toda, llegaba hasta Irak, digamos, era un imperio. Entonces, según la tradición de los judíos de Bagdad, el gran templo de Bagdad, el templo más importante y más grande que había en Bagdad, fue construido con la tierra que había traído Naamán. En ese lugar era donde él había llevado la tierra para ofrendarle a Dios. ¿Sí? Lo mismo que el templo del Cairo, dicen ahí que la tradición dice que ahí Bitiá lo agarró a Moshe del Nilo. Una época el Nilo pasaba por ahí y ahí fue el lugar donde lo agarraron a Moshe. No sé, son leyendas. Pero bueno, ahora vamos a entrar un poco a un nivel más profundo. Y vamos a ver que Moshe, en un momento, Moshe no entró a la tierra de Israel. ¿Sí? Y hay una parashá donde Moshe le dice al pueblo de Israel, yo le imploré a Dios, Baet Hanan el Hashem Baet ahí lemor. Yo le imploré a Dios en aquel momento diciéndole, Hashem Elohim, Dios, Atá Gilota la lote tardeja, vos me mostraste a tu siervo tu grandeza, tu fuerza, Yadjad Hazaká, tu brazo fuerte. Miel Bashamay Mubaecha Shereaseja Maseja Broteja. ¿Quién como vos en la tierra que pueda hacer todas mostrar el poderío que vos mostraste? Brana, por favor, déjame pasar, permitime pasar. Veré Taaretz Atová y permitime ver esta tierra buena, ayer Beber a Yardén, que está del otro lugar, del otro lado del Yardén, ahora lleva al Banón. Y al final, ¿qué le dice Dios? Dios le dice a Moshe Rabla, suficiente. Al Tosen Taber Elay O. No me vuelvas a hablar, a pedir más sobre este tema y por eso me tuve que quedar fuera de Eretz Israel. La palabra Bet Hanan, que significa le imploré, hay un rabino que se llamaba Rabinatán Shapira, él vivió en Cracovia nació en el final del siglo XVI, murió en el siglo XVII, fue un gran sabio, Rosh Yeshiva, una persona súper estudiosa e importante, que en su tumba, él se dedicó todo, digamos, su vida al estudio de la Torá y no trabajaba, no necesitaba trabajar. ¿Por qué no necesitaba trabajar? Porque él tenía un yerno que era muy rico y el yerno le dijo, suegro, usted dedíquese al estudio de la Torá, yo me encargo de toda la parte material. Yo sé trabajar, usted sabe estudiar, dele al estudio y yo lo voy a mantener. Y él así lo mantenía, por lo tanto él no recibía, él era rabino de acá, Rosh Yeshiva de allá, no tenía sueldo, él no quería aceptar plata de nadie porque él lo mantenía su yerno. En su tumba, vieron que a veces en la tumba uno pone, en la lápida, pone algo sobre la persona que no se puede exagerar, está escrito que la persona no exagere porque eso es malo, pero que es bueno para el alma poner algo lindo sobre la personalidad, sobre quién fue. ¿Qué está escrito en su tumba en Cracovia? No sabía. Dice así. ¿No se le puede poner, disculpa? ¿Qué? Pero ¿se le puede poner algo, una frase? ¿O No, se acostumbra a poner frases, pero no exagerar, no cosas que no son reales, no cosas que... Alguna característica se vio en esa persona y así. como si yo estudiaba ¿Sí? un grito, pero estaba la empresa Sí. y una cosa bonita. No, sí, también, pero sobre la persona, sobre las características de la persona es no mentir, digamos, no poner Mentira, Claro, entonces, pero sobre él dice así, Ponitman, acá está sepultado, Isheloki, un nombre divino, un nombre de Dios, Kadosh Minakadmonim, sagrado, santo de los Minakadmonim, de los primeros, ¿cómo se dice? De los de antes, como decir, Megalea Mukot, que revela secretos, o sea, revela cosas profundas, temas profundos, Berrazinum Matmonim, secretos y tesoros, es decir, cosas bien escondidas. Él era un cabalista muy importante. Huyo Omri Malab, sobre él se dice, decía la gente de Krakow, de hecho hay una historia sobre el Bach, que era un comentarista, uno que hizo un comentario sobre todo previo al Shulchan Aruch, sobre el Tur, o sea, un gran estudioso que una vez era el rabino de Cracovia, era el gran rabino de Krakow, y una vez, termino lo que dice la lápida, después le cuento la historia, sobre él se dice
se diberito Eliyahu panim el panim, que Eliyahu Anabí habló con él cara a cara. Se le presentó Eliyahu Anabí, ¿vieron cómo viene en Pesach? Bueno, él venía a estudiar con él ahí en su casa. La historia es que cuentan que el Baj una vez estaba caminando en la calle y ve una persona con sus hijos corriendo de un lugar a otro. Entonces dice, pero yo soy rabino de la comunidad, él no lo conozco. ¿Quién es? Se dice, lo llaman, disculpa, ¿quién son ustedes que no los conozco? Entonces le dice, yo soy Gehazi y ellos son mis hijos. ¿Quién era Gehazi? El discípulo ese que fue a pedirle la plata. El discípulo de Elisha. Y acá está Elisha y está Eliyahu Anabí, están los dos en la casa de una persona estudiando. Y mi ticún, digamos, mi reparación, por lo que hice es correr detrás de ellos. Tipo, donde ellos van, yo tengo que ir corriendo. Entonces el Baj dice, ¿cómo? Acá Eliyahu Anabí, Elisha Anabí. ¿Quién es esa persona tan importante que ellos vienen a visitar? Entonces le dijo ahí Rabbi Natán Shapira. Entonces fue a lo de Rabbi Natán Shapira y le dijo, ¿cómo que viene Eliyahu Anabí a verte? Yo soy el rabino de Krakow y no viene y vos. Dice, sí, vienen. Está bien, mira, tenemos charlas, tenemos estudios, ¿sí? Bueno, y después sigue la historia con el tema de lo que él escribió. Cuando él vio la grandeza de Natán Shapira, le dio sus escritos para que los chequee. Bueno, bueno, les termino la historia y listo, para no. Entonces, Rabbi Natán Shapira lo tuvo con él un año y medio sin devolverle los papeles para imprimirlo, hasta que fue Rabino y dijo, no, ya está, devolvémelo, lo tengo que imprimir. Bueno, lo obligó a devolvérselo, fue a la imprenta, lo dejó en la imprenta. Cuando va a recibirlo, el de la imprenta le dice, no lo imprimí. ¿Por qué no lo imprimiste? ¿No? Porque vino una persona de parte tuya a decirme que no lo imprima. ¿Quién es esa persona? Rabbi Natán Shapira. Entonces, bueno, ¿por qué le dijiste que no lo imprima? Entonces le dice, mira, te voy a decir la verdad. Yo sé que cuando se imprima este libro, tu vida se termina. Digamos, tu función en este mundo es revelar, es darle al pueblo de Israel este tratado. Y la verdad es que no quiero, te estoy cuidando, digamos, no quiero que tan rápido te vayas. Entonces el Baj le dijo, yo estoy dispuesto a irme con tal de que, porque yo me puedo ir, pero la Torah va a quedar. Y ese es el Baj. El Beit Hadash está, es el que estudia el Shulchan Aruch, tiene que estudiar antes el Tur, el Baj, o sea, es una de las partes esenciales de la halajá. Pero bueno, vamos, esta historia es para saber un poco sobre este rabino, Rabbi Natán Shapira, que escribió un libro que se llama Megalea Mukot, ¿sí? Que revela profundidades, descubre profundidades. Y él escribió un libro, uno de los libros que habla sobre una sola palabra que es Bat Hanan. La palabra Bat Hanan le dio 252 interpretaciones sobre cuáles fueron, porque Moshe le imploró a Dios de entrar a la tierra de Israel. ¿Qué es lo que le imploró? Entonces, el Megalá Mukot trae 252 rezos, pedidos, argumentos que le dio Moshe a Dios para ingresar a la tierra de Israel. En el 215, Tafreish, sí, Restet Vav, el 215, habla sobre Naaman. Pensaba leerlo de adentro todo, pero me parece que va a ser muy denso y quizás se van a perder, porque tiene también mucha profundidad de Kabbalah y de palabras. Posterior a Moshe. ¿Cómo? Nada Naaman fue posterior a Moshe. Pero Moshe vio, ahora te voy a contar. Pero él básicamente dice lo siguiente, que Moshe vio, por Ruach HaKodesh, vio el futuro, la generación de Naamán, el general de Aram, ¿sí? Que él era una de las 4 personas que iba a descubrir, iba a revelar la grandeza de Dios en el mundo. Moshe era uno, y él sabía que Naamán era otro de las patas estas. Bueno, trae el Midrash que nosotros vimos antes de Yitro, de Rahab, de Naamán y de Moshe, ¿sí? Y, o sea que Moshe vio eso. Entonces, por eso dice que Naamán, cuando le habla a Elisha, le dice, lo que quiero pedirle a Dios es que me perdone por posternarme en Bet Rimón. ¿Sí? ¿Qué es ese Bet Rimón? ¿Para qué es importante
¿por qué el Naví nos trae, digamos, el Naj, nos trae el nombre del templo pagano de Aram? ¿Qué nos interesa? Que, no, que diga, que posternarme a los dioses paganos con el rey de Aram. ¿Por qué nos trae la palabra Rimón? Porque la palabra Rimón tiene las letras de Rahab, Resh de Rahab, Yud de Itro, Mem de Moshe y Nun de Naaman. Entonces, ahí está escondido, dice el Megalea Mukot. En ese momento, en realidad, Moshe está viendo todo lo que iba a suceder más adelante. Él vio que era necesario para el mundo la revelación, el descubrimiento de Dios por medio de estas cuatro personas, por medio de Rimón. Y por eso el Naj trae la palabra Rimón. Y además de eso, ¿en qué otro momento trae Rimón? Trae cuando en Pesaj, ahora para Pesaj, el pueblo de Israel tenía que hacer la ofrenda de Pesaj y la tenía que quemar entera, la tenía que asar, todo el animal. Y para eso era como un espiedo, le tenía que poner un palo de lado a lado, atravesarle un palo de lado a lado de todo el animal. Ese palo no podía ser de metal, porque si no el metal quemaba por dentro y no podía, no estaba bien. Tenía que ser un palo de la madera del árbol del rimón, del árbol de la granada, porque era una madera especial. Pero en realidad, según el Megalea Mukot, había también otro motivo por el cual tenía que ser de madera de rimón, y que era el rimón, estas cuatro letras, era para poder, es más fácil, siempre decimos, más fácil sacar a un pueblo de la esclavitud que a la esclavitud del pueblo, de la cabeza del pueblo. Es más fácil para Dios sacar a los judíos de Egipto que Egipto de los judíos. Entonces, los judíos Dios les tuvo que pedir que ellos hagan algo para generar un quiebre de paganismo, de Abodá Zará dentro de ellos, que era sacrificar al Dios de los egipcios. Eso era lo más difícil. ¿Cómo? El Dios de nuestros amos. O sea, nos van a matar como ¿cómo vamos a sacrificar el Dios de nuestros amos? Pero lo hicieron. Entonces, al hacerlo, quebró Dios dentro de ellos esa sumisión hacia sus amos y quitarle a ellos la esclavitud de sus mentes. Entonces le dijo Dios también en ese momento, para sacarle los dioses egipcios y toda la idea de Egipto, le dijo, tiene que usar un palo de rimón, de Rahab, de Itró, de Moshe y de Naaman. Es decir, un palo que represente también, está escondido ahí, por eso Megalea Mukot, él revela cosas profundas, profundidades y cosas ocultas. Está el mensaje de Dios que tiene que ser que el pueblo, para ser un pueblo, para nacer como un pueblo y poder salir y ser libres, tienen que empezar a creer realmente en Dios. Dejar de lado ese paganismo de Egipto para poder creer en Dios. Y por eso dice la palabra rimón. Y además, dice el Megalea Mukot, no hay algo que pasa en el mundo que no esté insinuado en la Torá. En la Torá está todo. Entonces él dice también ¿qué fue lo que hizo? O sea, ¿cómo sabía Elisha cómo curar a Naamán? De repente le dice, pues mandámelo a mí, yo lo voy a curar. ¿Cómo sabía cómo curarlo? ¿Cómo sabía que se tenía que ir al Yardén? Entonces dice que hay 11 versículos en la Torá que Dios le reveló a Moshe que son muy, muy poderosos. Y todos esos 11 empiezan con la letra Nun y terminan con la letra Nun. Y hay tres versículos que se dio cuenta Elisha que coincidía con lo que estaba pasando. Primero, ¿quién se le acercó a él? ¿Cómo se llama el general? Naamán. ¿Con qué letra empieza y con qué letra termina? Empieza con Nun, termina con Nun, Naamán. Y de repente, ¿qué es lo que tenía Naamán? Tenía lepra. Entonces, uno de los versículos es que están a Parashat Metzorah, la parashat de la semana que viene, dice, Negatzarat, una mancha de lepra. Negatzarat, Kitie Badam Beuba el Cohen. Una persona que ve que tiene una mancha de lepra tiene que ir a lo del Cohen. ¿Con qué termina el versículo? Cohen, con la Nun. ¿Y dónde fue él? Fue a lo del Naví. A lo del Cohen en realidad
puede ser considerado también el profeta, es decir, a la persona, a la autoridad, ¿sí? Entonces dijo, ahí está, él tiene un nega, tiene un zarat, nun con nun, es el primer versículo, ¿y a dónde vino? Al Naví. Y hay otro versículo que dice, otro de los versículos que empieza con nun y termina con nun, dice así, Naví mikilbeja kamoni el abdishmaun. Dice el versículo, lo recorté un poco, dice un naví, un profeta, dentro de ustedes como yo, es decir, Dios le decía al pueblo de Israel, dejen los profetas falsos que tenían hasta ahora. A partir de ahora, Naví mikilbeja Camoni, o sea, un profeta dentro de ustedes, o sea, de que sea uno de ustedes, no de los profetas falsos de afuera, paganos, sino uno de ustedes, Camoni, que me represente a mí, es decir, que sea representante de Dios, el Aftishmaun. A él lo tienen que escuchar. De vuelta, el Aftishmaun termina con Nun. ¿Qué fue a hacer Naaman? A escuchar lo que le va a decir el profeta. Entonces él hizo 1 más 1, dijo, tenemos Nun y Nun en Zarat, tenemos Nun y Nun en que vino a escuchar al profeta. Entonces hay un tercer versículo que nos da la solución. ¿Cuál es el tercer versículo? Está dice en Bamidbar, Parshat Matot, Nahnu nabor halutzim, vegomer mever la Yarden. Dice, pasó que cuando el pueblo de Israel va a entrar a la tierra de Israel, habían 2 tribus y media, ¿sí? Gad, Rubén y la mitad de la tribu de Menashe, que no querían cruzar el Jardín. Ellos querían quedarse del lado occidental del Jardín. No, oriental del Jardín. El lado oriental del Jardín. No querían cruzar. Entonces vino Moshe y le dijo, ¿qué? No es justo. ¿Cómo sus hermanos van a ir a luchar, van a conquistar y ustedes no? Entonces ellos dijeron, no, Moshe, no te preocupes, nosotros vamos a ir, vamos a ser pioneros, vamos a ir jalutzim, vamos a ir adelante en el ejército, vamos a luchar. Y una vez que logremos conquistar la tierra, vamos a volver, cruzar de vuelta al Jardín y no vamos a sentar en estas tierras porque son tierras buenas para el ganado. Entonces dice la Torah, Nahum Nabor Halutzim, vamos a Mever la Jardín, de vuelta, del otro lado del Jardín. Y ahí nombra el Jardín, otro versículo que empieza con un y termina con un. Entonces él entendió, Elisha, que su solución está en el Jardín. Entonces por eso le dijo, anda al Jardín a sumergirte ahí. Todo esto lo está hablando Moshe con Dios en Parshat Bet Hanan. Dijo Dios, yo veo que va a venir la época de Naamán, que iba a tener Tzarat, y iba a ir él a lo de que él es una de las 4 patas de la conciencia de Dios en este mundo, y él va a ir a lo de Elisha, y Elisha lo va a mandar al Jardín, etc. Y por eso dice Moshe Baet Hanan. Cuando dice yo, ¿qué palabra utiliza Moshe para decir le supliqué a Dios? Baet Hanan, que termina con 2 nun, las nun de Naamán. Moshe dice, mirá Dios, yo te estoy suplicando en nombre de Naamán, es decir, poneme en lugar de Naamán. Eso es lo que en definitiva le quiso decir Moshe. Y otra cosa que también se ve en el versículo, la Torá dice en Bait Hanan, en ese rezo que hizo Moshe, la Torá dice, Bait Hanan el Hashem, Baet ahí lemor. Le pedí a Hashem, le supliqué a Hashem, que cuando Baet ahí lemor, en ese momento, en esa época, diciendo. Las palabras Baet ahí, ¿cómo se escribiría ahí? A ver, ahí. Pero ¿cómo se escribiría? No, la palabra ahí. Hey, hey. Después, Yud, muy bien. Y último, Aleph. Pero ¿cómo está escrito en la Torá? Y en la Torá, Kri y Ktiv. Muchas veces se lee diferente a lo que está escrito. O sea, se escribe de una forma y se lee de otra forma. Esta es una de las veces que hay Kri y Ktiv. Se escribe Haú, está escrito Haú, pero se lee ahí. Es decir, en vez de la Yud hay una Vav, pero no se lee como Haú, como con Vav, sino se lee ahí, como si fuese una Yud. ¿Sí? Así está. ¿Por qué dice el Megalamukot? Porque la palabra Baet ahí lemor, pero con Vav, suma es el valor numérico de Tzarat, es el valor numérico de Begimatria, es el Begimatria de Tzarat. Por eso Moshe le dice a Dios, Baet ahí, yo veo, te suplico por aquel momento del Tzarat.
Estoy suplicando por esa generación del Zarat, por esa situación de Baet Hanan con las dos Nun, que es Naaman, que empieza y termina con Nun. Es decir, todos los versículos, esta es una de las 252, ¿no? O sea, una de las 252 cosas que le pidió, que le rezó Moshe a Dios, era esta. Pero sí, sigue, por eso es muy, muy interesante. Esto quizás no a todos a mí me apasiona. Y sobre esto dice, ¿qué dijo él? Moshe le pide, Brana esta Yardén. Permitime, por favor, Brana, permitime cruzar el Yardén. ¿Qué es la palabra Na? ¿Cómo se escribe Na? Nun Aleph, Naaman Elisha. ¿Sí? Na, por favor, por Naaman y por Elisha, permitime pasar, cruzar el Yardén. Eh, eh, y la palabra Hebra viene, si cambiar las letras, tiene la misma palabra que Arba, ¿sí? Arba 4. Por esas 4 personas que santificaron el nombre de Hashem, que trajeron el reconocimiento de Dios en el mundo, y por Elisha y Naamán, que por esta historia de la que te estoy pidiendo, Moshe, le dice, no voy a seguir, hay más todavía, pero voy a cortar acá porque si no se hace demasiado. Hay más cosas dentro de las palabras. ¿Eh? No, esto es una de las 252, pero lo que quiere mostrar el Megalá Mukot es cómo todo esto, en ese momento Moshe le estaba pidiendo, todo está relacionado, está en las letras, en los versículos de la Torá, podés ver reflejada la historia de Naaman. Entonces viene Moshe y le dice, no hace falta que lo traigas a Naamán al mundo y que él sea uno de los 4. Permitime pasar a mí el Yardén, cruzar el Yardén. Y yo, Moshe, con lo que, digamos, con lo que soy Moshe, yo me voy a encargar de santificar tu nombre. En vez de Naamán, dejarlo a Naamán y a Elisá de lado, permitime entrar a mí. Ya conozco yo esa historia, ya conozco, veo lo que va a pasar en el futuro. Conozco la idea, lo que trajo al mundo Naamán. Permitime entrar a mí, yo lo voy a hacer por él. Moshe le pidió a Dios, esa era una las negociaciones que hizo Moshe con Dios para entrar a Israel. Entonces, ¿qué le responde a Shem, a Moshe? Le dice Rablach. Rablach literalmente significa, ya está, es suficiente, Moshe, basta, suficiente, no me digas más. Pero Rablach, si nosotros traducimos palabra por palabra, significa Rab es mucho, suficiente es como decir es mucho, Lach para vos, es decir, Moshe vos ya hiciste suficiente. No suficiente Moshe, sino Moshe vos ya hiciste suficiente. Altos Daber Elai, no sigas, no aumentes pidiéndome más a mí. ¿Por qué? Od, porque vos trajiste, revelaste en el mundo el Od, el Einod, ¿se acuerdan? Enod, el vacío. Quiere decir, Moshe, vos lo que tenías que hacer, vos superás a todos los demás. No te puedes comparar con Naamán, con Yitro, con Rahab. Vos superaste a todos porque trajiste al mundo la conciencia y la idea de Dios, que Dios está Einod. También en el vacío, también en el Halalosh en Olam. Ahora, si vos entras a Eretz Israel, vas a estar tapando ese vacío. Porque Moshe sería, está escrito que si Moshe hubiese entrado a la tierra de Israel, no hubiese habido destrucción de los templos, no hubiese habido dispersión del pueblo de Israel. Entonces, en otras palabras, hubieses tapado un agujero que tenía que estar. Ese vacío tenía que existir, tenía que estar. Por eso vos te quedaste en el desierto, Moshe. Te quedaste en el desierto porque desde ese lugar vos vas a dar la fuerza para que la gente pueda enfrentar ese vacío. ¿Y qué es ese vacío del que estamos hablando? Vamos a ir ahora al punto, al vacío. ¿Qué es el vacío? Entonces, dice el Arizal, van a hablar del Arizal, que está enterrado en Tzfat, el templo del Arizal, la mikve del Arizal. Él fue un gran cabalista y uno de los principales cabalistas. Y él en el libro de él, Etz Haim, él dice que antes de la creación del mundo, Hayá Oren Sof Memalet Kol Mekom HaHalal. El Oren Sof, la luz infinita de Dios, ocupaba todo el espacio del vacío, del halal. Velo haya makom la midat olam. Por ende, no había espacio para crear el mundo. Es como decir, si yo lleno toda esta pieza con cajas,
no hay lugar para otra cosa, está todo lleno de cajas. Entonces, el espacio, digamos, estaba lleno de la luz infinita de Dios y por eso no había lugar para el mundo. ¿Qué hizo Dios? El primer tzimtzum. ¿Se acuerdan que hablamos del tzimtzum? Contrajo su luz, es como que se autoapartó a un costado y dejó lo que se llama en la Kabbalah halal makom panui, un vacío y un lugar libre, ¿sí? Un espacio y un lugar libre. ¿Qué quiere decir libre de qué? Libre de su infinitud, de lo infinito. No es que Dios no estaba ahí, pero Dios quitó lo infinito y dejó un espacio, un lugar vacío donde va a crear un mundo finito, un mundo con límites. Y ese vacío que creó Dios es un vacío que sigue hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir que sigue hasta el día de hoy? Es que el ser humano está, el propósito de la vida del ser humano, sea quien sea, es enfrentar ese vacío. Es llenar ese vacío con la luz infinita de Dios. Es decir, creer que Dios está en los cielos, obviamente, Dios es espiritual, en la espiritualidad todos reconocemos a Dios. Sentimos una sensación espiritual y ahí seguro está Dios. O sea, decimos el modeaní, nos ponemos los tefilín, hacemos, y ahí de repente sentimos a Dios. Un paso después de ese es sentirlo a Dios en la tierra. Uno sale a trabajar, lo siente a Dios, y uno podría llegar, sí, puedo sentir a Dios en mi trabajo, en mi casa, en el día a día, confío en Dios. Pero ¿qué pasa cuando hay vacíos? ¿Qué pasa cuando hay momentos de angustia? Hay momentos en los que nosotros nos sentimos solos, sentimos que estamos enfrentando al mundo solos, hay un vacío dentro nuestro, y sentimos ese vacío y no sabemos por qué. ¿Qué es? Ese es el vacío que creó Dios para crear el mundo. Creó al ser humano con un vacío donde la persona tiene que poner el no, vino Moshe y nos dijo, ¿sabés qué? Ese vacío que vos sentís, ahí está también Dios. Esa es la infinitud de Dios. Dios lo que te está pidiendo es que también en ese lugar vos lo encuentres a Él. No solamente en tus momentos de espiritualidad, no solamente en tus quehaceres cuando las cosas van bien en los negocios, van bien en la salud, van bien en la vida y los amigos. Sí, creemos en Dios. ¿Qué pasa cuando el ser humano de repente siente un vacío? Sentirse vacío, ¿qué significa? Cuando decimos Einod, quiere decir que estamos solos, está vacío, soledad. ¿Y por qué te tenés que sentir solo si Dios está con vos? Vino Moshe, lo que no había entendido antes Rahab, no había entendido Naamán, no lo había entendido Yitro, vino Moshe y nos lo reveló. Nos dijo Dios, Einod. También cuando vos te sientas solo, cuando vos te sientas en un vacío, cuando vos sientas que dentro tuyo hay algo que no te sentís incompleto, que sepas que con vos está Dios, está el Ein Sof, ahí también está Dios. Y cuando vos sientas a Dios ahí, escuché también que uno que escribió, escribió, que Dios está también en nuestros errores. ¿Qué quiere decir Dios está en nuestros errores? El ser humano dice, bueno, las cosas pasan porque Dios dispone las cosas. Pero ¿qué pasa cuando yo cometo un error? Me equivoqué en algo. Entonces, la persona se frustra. ¿Por qué hice esto? Me equivoqué y ahora cómo... Entonces vos en definitiva ¿qué estás diciendo? Estás diciendo, Dios no está en ese error, por algo, porque es un error. Un error no puede ser algo premeditado. Sin embargo, viene y te dice, Dios está también en ese vacío, también está en ese error que vos cometés. ¿Por qué? Porque el error es un aprendizaje, el error es una oportunidad para levantarte y para recuperarte y ser más fuerte. Dios está en todos lados. Y eso fue lo que entendió Moshe. Y eso es lo que uno muchas veces decide, la Torá dice, velote jalelú echem kochi. No van a, tejalelú se traduce siempre profanar mi nombre sagrado. Y hay una palabra que se conoce mucho en el mundo judío, es Hilul Hashem. ¿Qué es Hilul Hashem? ¿Vieron cuando uno dice, no, Hilul Hashem? Salen las noticias, un judío hizo tal cosa. Hilul Hashem. Hilul Hashem es como una vergüenza. Avergonzamos a Dios, avergonzamos al pueblo. En realidad, velote jalelú echem kochi significa, viene la palabra tejalelú, ¿de qué palabra viene? De halal. ¿Qué es halal? Dijimos recién, vacío. Es decir, velote jalelú echem kochi, no van a dejar vacío ningún lugar de mi nombre. Eso es Hilul Hashem. Cuando una persona cree que Hilul Hashem es ir
y hacer algo en la vía pública que todo el mundo lo vea y que, qué vergüenza este culto. Pero si lo haces en tu casa no pasa nada, porque estás en tu casa. Ahí no estás expuesto. Sin embargo, Hilul Hashem es todo lo opuesto. ¿Qué significa Hilul Hashem? No hay ningún lugar que esté vacío de Dios. Velote Jalelú. No van a vaciar el Shem Kochi, mi nombre sagrado. Es decir, también en ese vacío, también en ese lugar donde vos estás solo, está vacío de gente, o también en los vacíos internos de la persona, también ahí, nos enseña Moshe, está Dios con nosotros. Está Dios mirándonos, está Dios ayudándonos también, nos está apoyando y nos está también dando todo su aliento para que nosotros podamos salir adelante y elevarnos también de esos pozos, esos vacíos en los que nosotros muchas veces caemos. Llenar esos vacíos con el Ein Sof, con Dios, con la luz infinita de Dios. Sí, bueno, espero que logramos aprender algo. Buenas noches.